Bueno, muy buenos días para todos. Bienvenidos al espacio virtual y a este encuentro de presentación. Vamos a esperar capaz que 2 minutitos más porque se siguen incorporando algún compañero más. Les pido por favor, si alguno va ingresando y capaz que el micrófono no está silenciado, que se pueda silenciar por esto que decíamos al principio, porque se interrumpe la charla. Empezamos con la presentación. Quería comentarles que al final vamos a abrir el espacio para preguntas, inquietudes. Les voy a agradecer también que las preguntas puedan ser concretas, puedan ser preguntas también que sean sobre el tema o que nos permitan también aportes a todo el colectivo. Al finalizar la presentación, ustedes van a encontrar mi correo electrónico. Si alguien quiere hacer alguna pregunta más de índole personal, algo más profundo, me puede escribir, porque a veces, bueno, es un tema que moviliza y si alguien de repente hace alguna pregunta más personal y más abarcativa, se nos va el tiempo. Así que, bueno, la idea, como somos muchos, es que pueda ser algo concreto, breve, y bueno, lo demás, yo dejo a disposición mi correo para que ustedes se puedan contactar, no hay ningún problema. Bueno, voy a compartir la pantalla, para que ustedes tengan el material también a la vista de lo que vamos a estar trabajando hoy. Bien. Y bueno, y quería comentarles que cuando se contactó conmigo Andrea y Osvaldo para trabajar este tema en el día de hoy con ustedes, estuve pensando mucho, bueno, cuál sería el disparador, ¿no? Para empezar a trabajar en esta temática, que en otros años, bueno, fue un caso como integrante de la Comisión Bipartita de Acoso Laboral de UTU. Tenemos muchísimos casos, muchísimas situaciones que obviamente con los datos cambiados para poder socializar y trabajar con los funcionarios de toda la ANEP. Pero bueno, en esta oportunidad, hace mucho tiempo que ya vengo con una temática que me ha impactado muchísimo, que quería compartir con ustedes, que tienen que ver con algunas noticias que surgieron entre el 2022 y el 2023 de 3 funcionarios públicos, ¿sí? Comparto esto porque, bueno, la noticia, ustedes la pueden profundizar porque, bueno, salieron en varios medios de prensa, de la prensa escrita, bueno, también en algunas entrevistas de televisión y radiales, de 3 funcionarios, que uno es de una persona de OCE, del Ministerio del Interior y del Poder Judicial, que lamentablemente quitaron su vida por el tema de acoso laboral, ¿sí? Esto, bueno, generó un gran impacto. En el caso del funcionario del Poder Judicial, que ustedes pueden también profundizar, como les decía, y ahondar un poco más, da algunos datos, ¿no? De qué era lo que estaba pasando esa persona. Era una persona que estaba encargada de suministrar todo lo que son los materiales, ¿no? Proporcionar los materiales a una oficina determinada, y bueno, y de pronto empieza a vivir esta situación de hostigamiento y sus tareas empiezan a cambiar. Esta persona, lo que se le encomienda es que se encargue de distribuir el papel higiénico, de realizar un inventarios permanentes y sin sentido, de cambiar permanentemente los muebles, el mobiliario del lugar, y lo último, en la última etapa se lo aísla para que la persona no tenga contacto con otros compañeros. Esta situación, bueno, a lo largo del tiempo, entre otras cosas, nos imaginamos que habrá sido lo que lo llevó a este funcionario a tomar esta determinación, ¿verdad? Quitarse su vida. Y bueno, se genera toda una movilización, que bueno, muchos lo habrán podido ver también bueno, a través de la televisión, que a través de los sindicatos, de los representantes de todos los escalafones, ¿verdad? Principalmente del Poder Judicial, que bueno, esto tiene un impacto a nivel social, ¿no? Entonces, bueno, siempre
quienes estamos tratando sobre este tema y nos hemos especializado, siempre decimos que es la expresión de máximo dolor, ¿sí? Cuando se ocurre un suicidio por una situación de acoso laboral. También nos da a entender que falló todo, nos fallaron todos los mecanismos que de alguna manera tenían que ver con la comunicación, con los vínculos, con esta información que pudieran tener bueno, los funcionarios, no se pudo identificar el pedido de ayuda, ¿no? Todo lo que nos podemos imaginar puede pasar en este entorno. ¿Sí? Nos preguntamos, bueno, ¿qué pasaron si había protocolos, no había protocolos? ¿Qué pasó también con las figuras de gestión y de supervisión, ¿no? Que estaban como por encima de estos mandos medios, de estas personas que de alguna manera fueron las que se identificaron, que estaban participando en el acoso laboral hacia este funcionario? De los otros funcionarios, bueno, no nos da el tiempo para profundizar demasiado, tampoco tengo muchos datos, pero bueno, simplemente a modo disparador, y bueno, ¿y cuánto nos deja pensando esta situación? Y qué podemos hacer, ¿no? La idea es pensar eso, qué podemos hacer y qué cosas tenemos que conocer en el lugar donde estamos, que nosotros también estamos trabajando en un organismo público, en la ANEP, y que pasan cosas, ¿verdad? Acá también pasan muchísimas situaciones de violencia. Entonces, bueno, ¿qué es lo que tenemos que saber sobre el tema? Que tenemos que conocer, porque bueno, nos va a permitir cuidarnos, nos va a permitir cuidar, nos va a permitir tomar conciencia, poder actuar también y contribuir con un granito de arena a esta cultura de paz tan necesaria que tiene que ver con los entornos educativos. Entonces, bueno, primero que nada, a mí me gusta siempre trabajar con el concepto de salud, que tiene que ver con la Organización Internacional del Trabajo, con la Organización Mundial de la Salud. Cuando hablamos de salud en los entornos laborales, estamos haciendo referencia a un estado de equilibrio físico, mental y social que la persona tiene que tener en general, pero bueno, también en el entorno de trabajo. En el lugar donde se encuentra trabajando tiene que estar, bueno, adecuada la persona al cargo y el cargo también a la persona, ¿sí? Cuando alguno de estas aristas, alguno de estos aspectos, ¿verdad? Salud física, mental o social, está en desajuste, bueno, hay un desequilibrio y la persona es una beta para que la persona empiece su proceso de enfermar. Después también la Organización Internacional del Trabajo habla específicamente de lo que es la violencia en el entorno laboral, que refiere a bueno, todas aquellas acciones que tienen que ver con incidentes, con comportamientos que se aparten, ¿verdad?, de lo razonable, y que una persona se vea agredida, amenazada, humillada, lesionada por otra en su entorno de trabajo o como consecuencia también de su trabajo. Estos principios los tenemos que tener muy claros porque tienen que ver también con el tema de nuestros derechos como trabajadores. Siempre decimos que los derechos van de la mano también de las obligaciones, pero esto es muy importante para poder trabajar nuestra salud mental, que es lo que tiene que pasar en el trabajo. Bueno, por otro lado, también en el trabajo con el trabajo estamos colmando un montón de aspectos de nuestra vida que nos permiten desarrollarnos y que nos permiten también tener muy presente lo que es nuestra salud mental. Está la oportunidad de aprender, de socializar, ¿sí? Hoy por hoy no se concibe el trabajo en solitario como que no se entiende dentro de los parámetros de salud. Siempre estar con otro que nos nutre, que podemos intercambiar, que podemos aprender, nos permite crecer y nos da también salud mental. El trabajo, entre otras cosas, también nos da un estatus, pertenecer a un lugar, estar trabajando en determinada área, habernos superado, ni que hablar cuando el funcionario tiene la posibilidad de concursar, de salir adelante, de intercambiar, de establecer vínculos, también por el tiempo que por el proceso desde que el funcionario ingresa hasta todo lo que pasa en su carrera funcional, se van construyendo distintos vínculos a veces muy fuertes de amistad, que también nutren y permiten que la persona se estabilice.
El trabajo también da una identidad, y ni que hablar que permite trabajar todo lo que es la autoestima, ¿verdad? El principio también de creatividad, de empatía con el otro, a las personas le van pasando cosas, bueno, cómo nos vamos solidarizando, cómo vamos también sosteniendo, construyendo esa red de contención tan necesaria, que también va de la mano esto con la motivación, ¿sí? Tener ganas de ir a trabajar porque sé que me voy a encontrar con un grupo, con un equipo que está ahí y bueno, vamos a estar juntos para llevar adelante la tarea. Pero también, por otra parte, se establecen relaciones de poder. Y acá es donde está el tema, es que es un tema muy delicado y muy complejo, como todos sabemos, porque bueno, no todo el mundo está preparado, sobre todo emocionalmente, para estar en estos lugares, ¿verdad? En estos lugares de poder, cuando por ejemplo la persona, estamos en un plano de horizontalidad, estamos todos en el mismo escalafón y de repente alguien concursa o alguien genera un movimiento distinto, y bueno, y a veces en ese vínculo y en ese entramado se empiezan a generar situaciones emocionales vinculares, ¿verdad? Que están en el límite con el conflicto y, bueno, y lo que puede llegar a ser situaciones de violencia y de violencia extrema, como entendemos que es el acoso laboral. Bueno, también, por otro lado, la Organización Internacional del Trabajo habla mucho y ha profundizado muchísimo sobre lo que es el trabajo decente, ¿sí? Que la persona tiene la posibilidad en su trabajo de conectar con las oportunidades, desarrollarse, bueno, también esto que hablábamos anteriormente de la Organización Mundial de la Salud, del trabajo que tenga que ver con lo emocional, con el desarrollo psíquico, da seguridad, organiza la vida, es el organizador de la vida de toda persona, ¿verdad? La persona desde ahí parte, bueno, que pueda crecer, conformar una familia, plantearse metas, plantearse proyectos, ¿sí?, de vida, integrarse también a la sociedad, poder expresarse, poder intercambiar. O sea que desde el trabajo pasa prácticamente muchas cosas importantes de nuestra vida, ¿verdad? Es desde ahí. Y bueno, y por ahí esto que decíamos, empezamos a pensar qué pasa con las situaciones de acoso. Antes de ver la definición y, bueno, y de qué trata el acoso laboral, quería compartir, porque bueno, en algún momento se pensaba que cuando teníamos situaciones de acoso era un hecho puntual, aislado, que no tenía nada que ver con otros funcionarios que inclusive estuvieran compartiendo el mismo espacio físico de trabajo. Y desde hace muchos años se entiende que este tipo de situaciones los tenemos que encarar desde un punto de vista sistémico, desde un enfoque sistémico. Cuando se detecta que ocurren este tipo de situaciones, afecta a toda la organización. Por eso yo les decía al principio, estaría buenísimo que bueno, cada uno en su lugar de trabajo llevara algo y empezara a generar algo distinto, que es lo que estamos necesitando. Entonces, bueno, ahí cuando se empieza a gestar el acoso laboral, las situaciones de hostigamiento, hay ruidos en la comunicación, hay confusiones, a veces confusiones de roles, desigualdad también en el trato de los funcionarios, desigualdad a veces también en lo que es el trabajo, ¿verdad? La cantidad de trabajo. Muchas veces también predomina lo que es la cultura machista, que sabemos que nuestra sociedad tiene mucho de eso, si bien se está trabajando, por suerte, en los entornos en que hablamos, estamos nosotros, los educativos, pero hay mucho por hacer todavía. Esta comunicación con ruidos, esta comunicación que, bueno, no alcanza a tratar dos funcionarios o tres que están involucrados en esta situación, sino que el mensaje tiene que ser para toda la comunidad educativa. Y más también en aquellos entornos donde los funcionarios están con los centros educativos, con estudiantes, porque bueno, esto cuando pasa con los más jóvenes, en los procesos educativos, hablamos de bullying, ¿verdad? Es mobbing, acoso laboral o móvil en el trabajo, y bullying en los centros educativos con los estudiantes, entre estudiantes. Bueno, algunos datos estadísticos que nos brinda la OIT, simplemente para pensarlos, de los miles y miles de millones de casos de todo el mundo, ¿verdad? A nivel mundial, que se presentan de trabajadores y que se detectan que tienen realmente, configuran situaciones de acoso laboral o mobbing. El 23% realmente son los que entran en esta categoría, ¿sí? Que por supuesto que también aplica para nuestro país.
1 de cada 10 casos que se presentan, o sea que 1 de cada 10 denuncias es también la que se constata que realmente es acoso laboral. Y siguen siendo mayoría mujeres. Y seguramente esto también tiene que ver con la cultura machista que decíamos, y dentro de esos casos de acoso laboral también se encuentran nucleados lo que tiene que ver con el acoso a nivel sexual, ¿sí? Que sigue siendo mayoritariamente mujeres. A nivel de UTU, que es el subsistema que puedo trabajar, de que puedo hablar, porque bueno, es el que trabajo y desde la comisión bipartita, estos datos también se corresponden, que el año pasado, les digo datos del año pasado, el año pasado recibimos 24 denuncias y bueno, y solo 3 denuncias se constató que fueron de las mismas situaciones que realmente configuraban acoso laboral, ¿sí? Y después vamos a ver por qué. Porque no todo es acoso laboral. Bueno, algo más que tenemos que saber sobre el tema tiene que ver con la normativa, ¿sí? Que esto es algo muy importante. En el año 2009, que acá hago este paréntesis y esta salvedad, se aprobó la ley 18.561 que tiene que ver con el acoso sexual, ¿tá? Por otro lado. En ese sentido, realmente fue un gran avance. Esta ley es muy abarcativa, muy completa. Yo los invito a todos ustedes también que puedan googlear, que puedan profundizar para ver de qué trata, pero principalmente lo que tiene esta ley es el trabajo desde lo preventivo y tiene aspectos también que hablan de penalizar estas conductas de acoso sexual cuando se identifican, ¿sí? La penalización, ustedes van a tener la posibilidad, el que busque, de profundizar, va con un mínimo de 6 años, cuando se constata que se identifica al hostigador, perdón, de 6 veces de sueldo que la persona debe aportar a la víctima cuando se constata. Y también, bueno, también hay consecuencias si la denuncia es falsa, por supuesto, ¿no? Pero es algo bien interesante. Y así este paréntesis y esta salvedad con el tema, porque, sin embargo, en el tema de acoso moral laboral, tenemos al momento un gran vacío legal al respecto, ¿sí? Se han presentado en varios gobiernos, inclusive el año pasado se volvió a presentar el gobierno actual anteproyectos de ley y proyectos de ley que contemplen algunos aspectos similares como los que mencionábamos recién en relación al acoso sexual, en lo que refiere a la penalización, pero bueno, todavía no tenemos nada. Vamos a ver qué es lo que sí tenemos para tratar el tema. Bien, entonces, lo que tenemos es algo muy importante, que es la ley 19.849, que también los invito a que puedan profundizar sobre la misma, leerla, que surge a punto de partida del convenio 190. ¿Sí? Que ahora vamos a explicar un poquito más de qué trata ese convenio. El convenio 190 surge de un encuentro mundial de países convocados a través de la Organización Internacional del Trabajo, que se realizó en el año 2019, en donde Uruguay fue el primer país que ratificó esta temática, que se comprometió a trabajar para prevenir y eliminar toda forma de violencia en el trabajo. O sea que, bueno, hoy cuando hablamos de acoso laboral en nuestro país, tenemos que hacer mención al convenio 190. Eso es de donde el encuadre macro, ¿verdad? De donde partimos. Bueno, de la ley que surge a partir de ahí, justamente, bueno, para trabajar en cada uno de los subsistemas en función de esta temática que aplica, por supuesto, el marco de derechos humanos, los estatutos, que por suerte también es algo que ampara y regula nuestro trabajo como funcionarios en la ANEP, todo lo que tiene que ver con el procedimiento administrativo, lo que es el decreto 500, porque también vamos a ver que cuando hay una denuncia se cumplen todos los pasos y los procedimientos administrativos presentes en el decreto 500. Intervienen, que es fundamental, los sindicatos, ¿sí? Los sindicatos de cada uno de los desconcentrados conformando la comisión bipartita para integrar este núcleo de
de abordaje y de tratamiento para esta temática específica en cada uno de los subsistemas. Y después también algo que tenemos que conocer es que está también tenemos el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Y dentro del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social tenemos la parte de la Inspección General de Trabajo y Seguridad Social, que es lo que trata el tema del acoso laboral en nuestro país. Si nosotros no hacemos la denuncia en nuestro organismo, podemos también hacerla a la vez de la Inspección General de Trabajo y Seguridad Social en el Ministerio de Trabajo. Otro aspecto muy importante que tenemos que conocer es que esta temática se trabaja siempre desde la interdisciplina. ¿Qué quiere decir esto? Que hay otras organizaciones que están trabajando en nuestro país desde hace muchísimos años la temática de acoso, como es el Hospital de Clínicas, que tiene un área específica, la Facultad de Psicología, en el área de laboral, y la Facultad de Derecho. Además de que, bueno, la persona también puede recurrir en forma privada a un especialista en el tema, ¿verdad? Cuando quieres, bueno, hacer una consulta por su estado de ánimo, consultar también, bueno, si lo que le está pasando realmente puede ser una situación que configure acoso para poder iniciar una situación, denuncia, ¿verdad? Entre otras cosas. Algo que me faltó contarles también en el marco, bueno, que ahora vamos a hablar después también de lo que es el protocolo, que el protocolo de acoso laboral, si bien bueno, no tiene muchos años que se ha aprobado para toda la ANEP, en el año 2008 nosotros en UTO, en el servicio médico, ya empezamos a trabajar esta temática con un protocolo interno, que en ese año bueno, es donde empiezan a surgir los primeros casos, las primeras situaciones en UTU bueno, de denuncias, de situaciones de acoso laboral, y bueno, y partió de ahí, y más tarde, en participación con otros colectivos dentro de la ANEP, dentro de otros subsistemas, es que se logra hacer un protocolo general, que es el que tenemos todos común para toda la NEP. Bien, bueno, pasado esta parte de trabajar esta parte de la normativa, vamos a pasar ahora a ver bueno, a qué nos referimos cuando estamos hablando de acoso laboral. Y acá es importante compartir con ustedes varias definiciones, ¿sí? Bueno, definiciones, el acoso laboral, primero que nada, contarles que existió toda la vida, ¿sí? Simplemente que hoy le podemos poner un nombre, hoy podemos tener otros recursos, otras estrategias para poder tratar el tema. Y en los años, por ahí por los años 80 y 90, también el enfoque laboral empieza como a tener mayor profundidad en el marco de derechos y en el marco de salud. Entonces, bueno, es ahí que empezamos como a tomar forma y a empezar este camino para tratar esta temática. Bueno, dentro de las definiciones, Konrad Lorenz, que es un etólogo, especialista en todo lo que tiene que ver con el comportamiento animal, en el año 91 planteaba, ¿no?, de que bueno, se refería a este tipo de conductas de hostigamiento cuando un grupo de animales pequeños se unían para hostigar o para amenazar a otro más grande, ¿sí? Entonces, bueno, ahí empieza como a construirse este concepto. Más tarde, Lehmann, que también es un referente en la temática, en el año 99, nos empieza en este concepto a dar la idea de encadenamiento, de lo que es todo lo que se viene dando en el proceso sistemático de estas conductas, ¿sí? Cuando eran expresadas por una persona o por varias hacia otra, que era el blanco y que era el objetivo. ¿Y de dónde sale esta palabra mobbing? Que lo vamos a escuchar muy a menudo también. Es un término inglés que se empieza también como a usar mucho en el año 2008, que tiene que ver con atropellar, con molestar, con acosar, maltratar, linchar, inclusive también bueno, en masa, en forma individual de una persona hacia otra, ¿sí? Y otras definiciones, que son definiciones también de referentes, que también los invito a googlear, a Marie-France Irigoyen, que ella es bueno, francesa, es una especialista, es psiquiatra, especialista en todo lo que tiene que ver con el área de recursos humanos y el área laboral, se ha especializado muchísimo en todo lo que son los comportamientos, los vínculos y aspectos que tienen que ver con el tema de la violencia.
que ella habla de que se refiere a todo comportamiento abusivo que por su repetición atenta contra la dignidad de una persona en el entorno de trabajo, poniendo en riesgo su salud, poniendo en riesgo también bueno, el clima laboral, poniendo en riesgo su empleo, ¿sí? Y ella hace mucho hincapié en lo que es la moral, el daño moral. Por eso también cuando hablamos de este acoso laboral, por pronto en lo personal, a mí me gusta mucho esa referencia, es acoso moral laboral o mobbing, ¿sí? Bien, entonces, dado estas definiciones y estos conceptos, pasamos un poquito a ver bueno, lo que es el protocolo. El protocolo se ha ido, bueno, más allá de que está aprobado para todos los subsistemas, como habíamos dicho de la ANEP, se ha ido mejorando, se han ido modificando algunos aspectos y bueno, y en el 2017 prácticamente queda ya confeccionado con todas sus modificaciones para su implementación. En el protocolo, que también los invito a que ustedes lo puedan bajar, siempre les transmito a los funcionarios que se puede imprimir, lo pueden dejar también visible en el lugar de trabajo, como documentación para los funcionarios que ya están, pero también para los funcionarios nuevos, que esto es muy importante, ¿verdad? Que este tema no tienen por qué saberlo. Aparece lo que es el concepto de acoso laboral, su definición, de que esta definición también se toma de esta autora que decíamos, Marie-France Irigoyen, el alcance del protocolo, cuál es el objetivo, el ámbito de aplicación que aplica solamente para la ANEP, en el ámbito público, seguramente en el ámbito privado haya otro, pero nosotros es el que tenemos para trabajar en la ANEP, y que para tratar este tema tiene que estar conformada una comisión bipartita. ¿Cómo está integrada esa comisión bipartita? Bueno, este equipo que conforma la comisión bipartita tiene que tener varios integrantes. Por lo pronto, una persona designada por la dirección general, por el consejo, un asesor letrado, una persona, bueno, en el caso nuestro son dos referentes del gremio, en el caso nuestro es de AFUTU y de la Unión de Funcionarios, son dos compañeros, y un asesor técnico, cuando se lo requiera, que es en mi caso, y todos con suplentes, ¿verdad? Entonces, una vez que se recibe la denuncia, tenemos un plazo máximo de 48 horas de dar una respuesta, de contactarnos con la persona quien denuncie, que es quien denuncia. Dentro de los requisitos para la presentación de la denuncia, bueno, hay todo un formato, cómo se tiene que realizar la nota, la fecha, la identificación, y es fundamental que la persona se identifique. No es válido que alguien vea que un compañero está sufriendo, puede estar sufriendo una situación de acoso y yo hago una nota y la entrego. Tiene que ser personal y firmada, ¿sí? ¿Dónde se entrega? Se puede entregar a través de recursos humanos, se puede entregar también a través de los gremios, y bueno, y en el caso nuestro a través de secretaría docente. Desconozco si hay otras formas de ingresar en primaria o en secundaria, formación docente o codice. También se pueden adjuntar, por supuesto, pruebas, ¿verdad? Informes, seguramente de un especialista, como decíamos hoy, un médico tratante, un psicólogo. Y bueno, las pruebas, ya después vamos a profundizar qué se entiende por esas pruebas, ¿sí? Y bueno, y después también por administración documental también se puede recepcionar la denuncia. Una vez que se recepciona la denuncia, se conforma un equipo, que es el equipo entrevistador, que también ese equipo entrevistador está integrado por algunos miembros de la comisión bipartita. Lo que hace la comisión bipartita de acoso laboral es asesorar. Nosotros lo que hacemos es tratar la situación en términos de, bueno, si el funcionario tiene elementos que puedan configurar una situación de destrato, que la persona esté recibiendo un destrato. Eso es lo que nosotros valoramos. Y después se hacen entrevistas no solo a la persona que presenta la denuncia, sino por supuesto al hostigador y a otros actores institucionales, que son los testigos, que son otras personas que nosotros podemos considerar, como pueden ser un inspector regional, un coordinador, alguien que conozca a la persona de otros años de trabajo. Eso según el caso se evalúa, pero se toman en cuenta varias voces.
Y algo también importante es que nosotros después con todas las entrevistas que se hacen, y a veces son muchísimas, y también es un proceso que lleva un tiempo, hacemos un informe final y ese informe final va para la dirección general. A veces en ese informe nosotros sugerimos que pueda la intervención de jurídica y a veces es la dirección general quien determina que ese informe pase a jurídica para lo que es una investigación administrativa. Esa investigación administrativa puede ser con o sin separación de cargo, según lo que valore y considere. Pero bueno, hago esta salvedad, esta aclaración, porque bueno, nosotros no tenemos la potestad de determinar nada, sí de sugerir. Dentro de lo que sugerimos también son las medidas preventivas, digo, también de alguna manera cómo cuidar a esa persona, porque una vez que la persona hace la denuncia, nosotros entendemos también que a veces el riesgo se potencia, ¿sí? Se potencia porque, bueno, se rompió el silencio y qué pasa cuando vuelve a su lugar de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, pasan muchas cosas acá, pero lo más importante también es dentro de lo posible salvaguardar y también poner en conocimiento a las personas realmente que tienen lugar, potestad y, bueno, y cargos también importantes de gestión y contralor. ¿Sí? Eso es fundamental para poder dar las garantías y poder proteger a la persona. Bueno, ¿quiénes pueden denunciar? Pueden denunciar cualquier persona, ¿sí? Solamente que después hay que comprobarlo. Porque, bueno, hemos tenido casos que de repente a alguien no le gusta, como bueno, que venga un jefe y le diga que tiene que hacer determinada tarea o que llegue puntual, o tuvo un problema con un compañero de trabajo y va y presenta una denuncia. Eso no es acoso laboral. Eso es un conflicto, eso es un desacuerdo, pero no es acoso. Acuérdense en el concepto de acoso, que es algo sistemático y algo también que se tiene que dar en el tiempo. Se entiende que, bueno, si esa situación se perpetúa durante 6 meses, sí, podemos entender que es una situación de acoso laboral. A veces, bueno, no llega a los 6 meses, pero son 3, 4, 5 meses que estamos hablando de que esa persona recibe en forma sistemática ese destrato, ¿sí? Bueno, les comentaba esto porque todo lo que tiene que ver con el trabajo, si trabajaba, no trabajaba, entre comillas, no sé, término común que nosotros escuchamos comúnmente, fulanito está de vivo, bueno, eso es evaluado por otro lado. Acá es el trato, ¿sí? Bien, y bueno, esto ya les comentaba, cómo funcionamos. Algo también que nos ha dado mucho resultado, lo hablamos siempre con los entrevistadores y con las personas que se entrevistan, es que se graba, ¿verdad? La entrevista, eso también nos da garantías para poder hacer los informes, por supuesto con el consentimiento de las personas que participan, ¿verdad? Hay gente que nos dice, no, mira, no quiero que se haga la grabación, y bueno, y ahí tomamos nota y vamos haciendo los informes en forma escrita. Entonces, bueno, también se elabora un acta, hacemos informe de todo, ¿sí? Y bueno, y con esto, con las sugerencias, es que decíamos que también trabajamos y elevamos, que es también lo que nos pide la Dirección General. Bueno, cuántos son los casos, quiénes, cuántas son las denuncias y qué hacemos, cómo podemos ayudar o generar la mejor estrategia para esa situación que está ocurriendo, ¿sí? Bien. Y acá empezamos a ver que existen distintas categorías para identificar esta situación de acoso laboral o móvil. Podemos encontrar situaciones de acoso moral, laboral o móvil vertical, ascendente, que es cuando el acosador es un funcionario, ¿sí? Este es un subordinado que acosa a un jefe. ¿Sí? También podemos encontrar al revés, en este móvil vertical, que por ejemplo es un jefe que acosa a los funcionarios, en esa línea de horizontalidad. Después tenemos el móvil horizontal, que es entre funcionarios del mismo escalafón, funcionarios administrativos, funcionarios que tengan un cargo de gestión, pasantes, ¿no? En la misma categoría. Y después tenemos también el móvil mixto, que puede empezar siendo horizontal y después puede pasar a ser vertical porque intervienen otras figuras y viceversa. Esto también es algo bien interesante de detectar. Porque, bueno, a veces decimos móvil y lo primero que se nos viene a la cabeza es el jefe a los funcionarios. No, el móvil tiene muchísimas direcciones y estamos
todos inmersos en ese sistema y bueno, tenemos que ver quién es la persona, ¿verdad? Y qué es lo que pasó, por qué en ese momento y bueno, y también indagar un poco más, que vamos a ver también las características de las personas que intervienen. Bueno, acá nuevamente les puedo hablar del subsistema al cual pertenezco, de UTU. Las denuncias han sido en todas las direcciones, que bueno, por ahí tenemos desde directores hacia funcionarios docentes, no docentes, secretarios, secretarias escolares hacia funcionarios, los coordinadores hacia los docentes, docentes hacia directores, funcionarios no docentes hacia directores también. Bueno, hemos tenido casos de todas las direcciones que ustedes se puedan imaginar y me faltó también mencionar situaciones con pasantes que nosotros tenemos también en el organismo. Y bueno, y muchas situaciones también eran hechos puntuales, esto que yo les decía hace un ratito, ¿no? Bueno, pasó algo bueno, y no gustó cómo se recibió el señalamiento por parte de un compañero, por parte de un jefe, y bueno, está. Tengo consigo ahí 2 o 3 personas que hayan estado en la vuelta, salen como testigos, yo presento una denuncia. Esto no es acoso laboral. Bueno, entonces vamos a pasar ahora a las pruebas, ¿no? ¿Se acuerdan que hablamos de que la denuncia se podía presentar con pruebas que ustedes tuvieran? Y esas pruebas pueden ser todas aquellas donde la persona, por ejemplo, es consciente de que formaba parte de un grupo de WhatsApp. Yo recibo un correo porque le di el correo a alguien de la oficina y obviamente también esa información a mí me queda como registro. Si hay alguna situación de maltrato que se evidencia, alguna documentación escrita que recibí, y bueno, y también las pruebas son los testigos que se animan a hablar, porque acá después tenemos otro tema también, que no todo el mundo se involucra por miedo o por temor a pasar a ser la próxima víctima, ¿verdad? Bueno, y las cámaras institucionales cuando sabemos que estamos siendo filmados, ¿no? Y hay muchos lugares que, bueno, que tienen cámaras al ingresar el centro educativo o en algunos espacios donde todos somos conscientes que a veces también pueden ser tomados como prueba. Lo que no puede ser una prueba, que hemos tenido varias personas que nos han consultado, ¿no? Bueno, pero yo estaba en esta reunión y lo grabé, o lo filmé, o la filmé, y bueno, la persona no estaba enterada. Eso, sin el consentimiento, no nos sirve, ¿sí? Lo que sirve es todo lo primero, lo anterior que les comentaba. Bien, dentro de las medidas preventivas, como decíamos, bueno, es importante cuando la persona denuncie, cuando vemos que realmente hay un sufrimiento, que es un hecho grave, ¿no? Es importante también, que nosotros lo hacemos desde la comisión, sugerir alguna medida preventiva, porque tenemos que valorar la salud. ¿Se acuerdan lo que hablamos al principio de este caso disparador extremo? Bueno, acá está en juego la salud de los trabajadores. Dentro de esas medidas preventivas podemos encontrar, por ejemplo, que las personas, por ejemplo, cambien de turno, ¿no? Bueno, que uno vaya a trabajar de mañana y el otro de noche o de tarde y de mañana, que no se crucen, que no se expongan, ¿sí? Y a veces también preventivamente hemos tenido casos en donde la persona, bueno, preventivamente está realizando tareas en otro centro educativo, ¿sí? Hasta que este proceso se resuelva, ¿verdad? Bueno, también lo que habíamos estado hablando, tenemos que valorarlo desde todo punto de vista, también se generan alianzas, a veces se generan cosas que, bueno, por desconocimiento, por ignorancia, las personas no entienden y también se perpetúan estas situaciones de maltrato, ¿verdad? Sumado a lo que ya está viviendo esta posible víctima de acoso laboral. O sea que salvaguardar este aspecto es algo muy, muy importante. Bueno, ¿y qué es lo que pasa en la persona que es víctima, ¿no?, de acoso laboral o móvil? Bueno, empieza a haber un deterioro en su salud. Acá no falla todo lo que es el tema psicosomático. De repente es una persona sana que de pronto empieza a desarrollar, por ejemplo, una enfermedad autoinmune, ¿sí? Que, por ejemplo, hemos tenido casos de esclerosis múltiple, de psoriasis. Bueno,
alergias también, que sabemos los psicólogos que todo lo que tiene que ver con la piel, tiene que ver con lo vincular, ¿sí? Temas oncológicos, si vamos a temas mayores y más delicados, y bueno, trastornos de conducta, trastornos también que tienen que ver con la ansiedad, con la depresión, capaz que en personas que esa situación no lo tenía, ataques de pánico, trastornos también en el sueño, que a la persona le cueste dormir o no se pueda despertar o se duerma y duerma en forma intermitente, ¿sí? También esto ocurre en la alimentación, que coma mucho, que coma poco o que no coma, que baje de peso en forma significativa, capaz que es una persona que no tenía dificultades en ese sentido y de pronto empieza a haber una afectación. También bueno, el abuso de sustancias, que acá bueno, entran los psicofármacos, que la persona empieza como a hacer este abuso, ¿no? Cada vez se empieza a medicar más porque empieza a tener dificultades en el cuerpo, en las articulaciones, o también temas de consumo de sustancias psicoactivas, bueno, de tabaco, de cigarro, entre otras drogas, ¿sí? Accidentes de tránsito, que en nuestro país, que hay un alto índice de accidentes de tránsito, muchas veces estos accidentes están encubiertos. Cuando tenemos la posibilidad de tomar contacto con alguna de estas personas que participaron de accidentes de tránsito, a veces pasa que bueno, la persona tenía una preocupación, un tema laboral de muchísimo tiempo que estaba ahí en su cabeza pendiente para resolver. Y accidentes laborales también. Trastornos musculares, que bueno, ya lo hablamos, y bueno, y en casos más extremos, esto que decíamos, ¿no? Intentos de autoeliminación y la situación de máxima expresión de dolor, el suicidio, cuando la persona se quita la vida. Bien, y vamos a ver entonces, bueno, cómo empiezan las etapas, ¿tá? Las etapas de lo que es el acoso laboral o mobbing. Bueno, primero todo empieza por un conflicto mal resuelto, ¿no? La persona empieza a tener un desacuerdo en relación a una temática, la que sea, que puede ser de trabajo, de puntos de vista, de valores, de intereses, ¿no? Bueno, de formas, de derechos, ¿no? Lo que cada uno considera que es el derecho para uno y para el otro, y esto no se resuelve. ¿Sí? Se perpetúa en el tiempo. Esta situación queda latente y empieza a sumarse a otras situaciones que empiezan a aparecer. Entonces, bueno, esto despierta justamente, sobre todo en la figura del hostigador, empieza como a detectar un blanco fácil para empezar este proceso que decíamos de sistemático, ¿no? Que puede ser una vez por semana, 2 veces por semana, todos los días, durante 6 meses, ¿no? Donde se empiezan a dar otras conductas, ¿no? Otras conductas donde se empieza a estigmatizar al funcionario, humillar, desvalorizar. También esta desvalorización se empieza a traducir muchas veces en lo que es cambios en las tareas. Acuérdense lo que hablábamos bueno, de este anuncio, ¿verdad? De esta información de público conocimiento al inicio de la charla. Entonces, bueno, todo empieza formando parte. También en la tercera etapa, esto empieza también un impacto en lo que tiene que ver con la parte de socialización del funcionario, ¿sí? Recuerden lo importante que es la socialización para las personas en los entornos laborales. Entonces, bueno, también se empiezan a conformar grupos, ¿no? Donde se estigmatiza, donde se culpabiliza, donde se aísla, y bueno, la persona que está pasando por este tipo de situaciones, lamentablemente está sola. ¿Sí? En sus comienzos es una vivencia de mucho dolor y de mucha soledad. Y no porque esté en su esencia, pero su rendimiento, por todo lo que decimos, empieza a bajar, empieza a verse afectado. Entonces, no por su esencia, pero sí en consecuencia, justamente empieza a afectarse todo eso en su aspecto productivo. Y la cuarta etapa es la etapa donde la persona logra hacer la denuncia. Que a veces esto es importante también establecerlo, que la persona no lo identifica desde el inicio, pasa mucho tiempo. Entonces, bueno, logra hacer la denuncia y a veces hace la denuncia y con la denuncia va la determinación de pedir un traslado. O, por ejemplo, también hemos tenido casos de que la persona se jubila antes
o en situaciones también extremas renuncia, o se ve afectado porque tenía un concurso y no se va a presentar ese cargo porque, bueno, sería terrible, un montón de cosas. Entonces, bueno, puede pasar que haga la denuncia y salga, tome una distancia de ese lugar de trabajo o que la persona se quede. Son procesos largos, nosotros esto siempre lo hablamos con la persona que denuncia, por eso también hay que cuidar muchísimos aspectos hasta lograr la resolución. Y a veces, bueno, es un tema que están todavía en pañales, hay muchísimo para seguir mejorando, para seguir profundizando. A veces, bueno, las cosas que se resuelven no son las que uno desearía, ¿no? La determinación final de los casos, pero bueno, lo más importante acá es la salud y es lograr también que la persona reciba ayuda, reciba también un tratamiento multidisciplinario, que después lo vamos a ver de qué trata, para poder salir de la mejor manera y poder trabajar también, entre otras cosas, la resiliencia, que es, bueno, la capacidad de poder superarse y poder salvarse, ¿no? Dentro de todo, superar esta situación. Bien, entonces, bueno, pasado esto de las etapas, vieron que hablamos mucho de conflicto, bueno, decíamos que el conflicto es un hecho puntual, no es acoso, ¿sí? Cuando tenemos una situación de conflicto, hay dos partes que participan en esa situación, se genera un desacuerdo, hay un hecho puntual, y siempre decimos, el conflicto, entre otras cosas, es una oportunidad para cambiar. Cuando hay personas que están en esta situación y son personas que se posicionan desde el lugar de la formación, de la empatía, de los acuerdos, podemos, bueno, no coincidir, pero sí de repente se pueden hacer acuerdos para hacer algo diferente, algo que beneficie a ambas partes. También acá podemos como integrar otras estrategias que puede ser la mediación, la negociación, ¿no? Todo lo que a ustedes se les ocurra para salir del paso, superar y pasar a otra cosa. Esto en el acoso moral laboral no existe, ¿tá? No existe la posibilidad de negociar absolutamente nada, ¿sí? Con la violencia no se negocia. Siempre lo decimos en cada instancia de formación, esto es igual que el tema de violencia doméstica. No se negocia. Que me faltó decirle también que en casos extremos la persona también puede hacer una denuncia policial, tiene todo el derecho, paréntesis, pero bueno, no se negocia con la violencia. Así que bueno, en estos casos hay que pedir ayuda, recurrir a los especialistas, pero bueno, entender que no se puede enfrentar la persona al posible hostigador, porque sería peor, porque vamos a ver ahora que por las características del hostigador son personas hábiles, que no tienen mucho manejo, entonces bueno, siempre la víctima que se va de alguna manera afectando, esto no le va a jugar a favor de ninguna forma, ¿verdad? Bueno, y con las consecuencias para la organización, ni que hablar, bueno, baja productividad, como habíamos dicho, la persona empieza a bajar su rendimiento, también empieza a faltar por distintos motivos, ¿sí? Es muy común también que la persona llegue el domingo, que es lo que nosotros llamamos el síndrome del domingo, que lo vemos mucho también con los chiquilines que sufren bullying, y la persona automáticamente le empieza a doler el estómago, la cabeza, se enferma, se engripa y bueno, eso le viene bárbaro inconscientemente, ¿no? Para ya no ir el lunes y enfrentarse a esa situación tan dolorosa y tan dura que es estar ahí en presencia del hostigador o las figuras amenazantes. Y bueno, y ni que hablar la motivación, ¿no? Nos motiva siempre que vamos a un lugar y nos sentimos cómodos, nos sentimos queridos. Imagínense en un lugar con estos ambientes. La motivación es nula o es escasa, no existe realmente. Y bueno, y también esto tiene un impacto para la sociedad, ¿sí? Porque bueno, personas valiosas se deterioran, se resiente la calidad del servicio, la confianza, a nivel de la salud también esto tiene un costo muy grande, y también, como decíamos al principio, lo que tiene que ver con el tema del suicidio. Ya de por sí los datos en nuestro país son muy alarmantes. Entonces, bueno, también ver desde el punto de vista sistémico de todos los lugares que esto tiene un impacto. Y bueno, ni que hablar cuando la persona queda con una patología crónica también, con un tratamiento
prolongado o crónico en el tiempo. Bien, y pasamos a ver ahora lo que son, bueno, las características de la persona que agrede, ¿sí? Bueno, tiene características particulares, son personas resentidas, son personas frustradas, egoístas, eh, por lo general necesitan admiración, tienen todo en orden, por eso hoy decíamos, ¿no? Bueno, como para enfrentarlas, digo, son personas que desde el punto de vista administrativo, social, por el manejo que tienen, siempre quedan impecables, ¿no? Frente a la mirada del otro, negadores, por supuesto ellos nunca tienen la culpa de absolutamente nada, la responsabilidad siempre la proyectan en el otro, en el funcionario, ¿sí? Bueno, con trayectoria, son personas que siempre están como haciendo alarde de sus logros, de cómo están en ese lugar, de las cosas que tienen, ¿sí? Entonces, bueno, marcan como un perfil que no pasa desapercibido en los entornos laborales. Bueno, otras conductas, por supuesto, juzgar permanentemente el desempeño de las personas en cuestión, en este caso de la posible víctima, degradándola, siempre, bueno, como aprovechando para hacer ese comentario donde la persona quede minimizada, quede expuesta, también con mensajes confusos de la comunicación, ¿no? Haciendo que la persona quede por fuera, o que quede por fuera por en grupos de WhatsApp, actividades, proyectos, ¿no? Donde la persona dice, bueno, para mí nadie me avisó, yo no sabía, bueno, y quedé como que no, la persona queda como que no hizo su trabajo, no estaba en tiempo y forma, bueno, y se va como ingeniando para establecer todo este entramado y todo este tejido, ¿verdad? Bueno, burlarse también de ciertas capacidades diferentes que puede presentar la persona, gestos, formas de ser, creencias, valores, bueno, todo lo que puede aparecer en este tipo de conductas que es violencia. ¿Sí? Siempre decimos que cuando alguien hace una broma y el otro no se ríe, eso es violencia. Acá tenemos que reírnos todos, y si no, no es broma. Entonces, bueno, ver como estas pequeñas acciones sutiles que van conformando esa trama de hostigamiento. Y esto a veces se ve complejizado cuando detectamos que habían vínculos previos. Por ejemplo, hemos tenido casos de personas que habían sido parejas, ¿no? Y bueno, ya no están más como pareja, pero comparten el mismo espacio físico y uno tiene un lugar y otro, un espacio físico de trabajo, y bueno, cómo eso se complejizan estas situaciones de hostigamiento. ¿Y por qué? Porque una de las partes tiene mucha información sobre la otra. Entonces también hay chantaje, hay amenaza, hay mucha posibilidad de humillar al otro, ¿sí? Entonces, bueno, esto hace a la complejidad que hablábamos. Y también cuando estamos, como en muchos casos estuvimos hablando de que podían pasar vínculos de amistad, ¿no? Que dos personas eran amigas, cuando estaban en el mismo cargo no pasaba nada, de pronto una pasó a ascender o a ser jefa de la otra, y bueno, y ahí también esto puede mover cosas en el otro, ¿sí? Características que, bueno, capaz que no las tenía y de pronto empiezan a aparecer. Dentro de estos aspectos de violencia que puede presentar el acosador, hay algo también bien interesante para diferenciar. A veces, hay un autor también referente de la temática, Alicia, por favor, si te podés silenciar, ahora sí, que es Iñaki Piñuel, que él hablaba de lo que son los acosadores en serie, ¿sí? Que son aquellas personas que tienen incorporada la violencia como forma, como parte de su identidad. ¿Sí? Son personas que van por el mundo generando, bueno, este tipo de acciones hacia el otro y, bueno, y buscando cuál puede ser la víctima. ¿Sí? Que a veces también indagando en su historia, participaron cuando eran estudiantes en situaciones de bullying, ¿no? Eran hostigadores de más chicos, o estos maltratadores, en el caso de género, ¿no? Porque está en su esencia. También Iñaki Piñuel a veces
en varios materiales que ha compartido, habla de lo que son los trastornos de personalidad psicopática, aquellas personas que no tienen empatía, que pueden, hacia el otro y hacia el dolor del otro, que pueden también estar presentes en este perfil de acosadores. Y bueno, y por otro lado, también tenemos aquellos que, bueno, que capaz que no tienen estas características que hablábamos en este prototipo 1, pero cuando aparece una situación que atente o ponga en riesgo, ¿no? Su desarrollo, su crecimiento, activan este lado de este hostigamiento hacia el otro. ¿Sí? Bien. Y bueno, y después, esto también es bien interesante, que quería compartirlo con ustedes, que también es algo que hemos descubierto, esto más que nada en la práctica y del trabajo cotidiano en la comisión bipartita, que aparecen otros perfiles, que eso también, estos perfiles es algo a tener como mucho cuidado, que son personas que capaz que no están en su esencia ser acosadores, porque bueno, no lo tenían desde el punto de vista innato, ni le generó nada el otro, simplemente lo que tienen o no tienen son herramientas para lo que hoy necesitamos en los entornos laborales. Por ejemplo, si se trata que son cargos bueno, de personas que tienen a cargo funcionarios, de repente bueno, manejan temas conductuales muy en forma, como decimos nosotros, muy casera y muy amena. Che, mirá que tenés que venir a trabajar, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro. Y quien recibe estos mensajes sí tiene mucha información. Entonces va registrando, bueno, tal día me dijo esto, me lo dijo adelante de la coordinación, estaban tal y tal funcionario, va sumando, va sumando, va sumando, hasta que logra hacer la denuncia. Y esa denuncia, por supuesto, nosotros la recibimos y vemos que sí, que hay un montón de indicadores que configuran acoso laboral, pero lo llamativo es que cuando llamamos al acosador, la persona, bueno, no tenía ni idea lo que estaba generando, no tenía ni idea o tenía escasas herramientas o para gestionar o para trabajar como funcionario, ¿verdad? En un plano de horizontalidad, no conocía el estatuto, no tenía ni idea que habían protocolos, lo de la ley, lo que hablábamos hoy al principio. Entonces, bueno, se generan situaciones muy dolorosas porque también hay un sufrimiento para la otra parte, un sufrimiento que se podía haber evitado. Y este tipo de situaciones también la estamos detectando e identificando en el último tiempo, ¿verdad? Por eso también es muy importante cuidar este aspecto y, bueno, y estar actualizado, como decíamos desde el principio, ¿verdad? Bueno, y por otro lado, también lo que es el falso móvil. ¿Tá? Como habíamos hablado, bueno, el hostigador no se hace cargo de nada, siempre la culpa la tiene el otro, proyecta en el otro, entonces es muy manipulador y bueno, cuando recibe una denuncia, él también, lo que escuchamos comúnmente, que bueno, él también tiene una denuncia para hacer, porque en realidad esa denuncia la podía haber hecho antes y consigue hasta testigos, ¿no? Que por lo general, que podemos saber las características de los testigos, son bueno, aquellas personas que por miedo, bueno, dicen todo lo que querría decir el hostigador. Y son portavoces, ¿no? Que obviamente después en las entrevistas y, bueno, y por determinadas técnicas que nosotros utilizamos, también esto sale a la luz. Pero bueno, esto es el falso móvil. Como me acusaron, yo ahora soy el que hago la denuncia porque en realidad la verdadera víctima soy yo. Entonces, bueno, esto también es parte de este entramado y de estas situaciones que tenemos que trabajar a diario. ¿Qué pasa con la víctima? Acá contarles que en algún momento, capaz que se pensaba que la víctima tenía un perfil específico, bueno, que eran personas de repente tímidas, deprimidas, ¿no? Que bueno, tenían dificultades para integrarse. Y a lo largo de los años, bueno, con varios expertos que han profundizado acerca de la temática, se ha determinado exactamente lo contrario. Estas personas, bueno, son personas que son fuertes, estas personas tienen un proceso, un proceso educativo, son personas que de alguna manera, por ejemplo, se destacan en algo, ya sea en el rendimiento, porque son buenos compañeros, tienen algo también a destacar en la familia,
en logros que van haciendo y bueno, que van teniendo y que van compartiendo, que se hacen visibles, ¿sí? Y se van convirtiendo en la envidia del hostigador o en la envidia de los mediocres. Y también encontramos que son personas que la organización debería cuidar más y bueno, y se van como deteriorando, ¿no? Porque a veces al no saber qué hacer, esta situación, bueno, la tenemos ahí, que siga, naturalizamos el hecho de violencia, lamentablemente personas valiosas las vamos perdiendo por el camino, ¿sí? Entonces, bueno, ya habíamos estado hablando de las consecuencias en diapositivas anteriores, o la ansiedad, el miedo, la baja autoestima, las dificultades en la concentración, y bueno, esto ya lo estuvimos viendo, y algo que no dijimos, la indefensión aprendida, así que es un síndrome también donde la persona, frente a la desesperación de todo lo que está viviendo, siente que haga lo que haga no va a tener sentido. ¿Sí? Entonces a veces también esto lleva a que la persona le cueste llegar a hacer la denuncia o que no crea, ¿no? Porque yo les decía, son procesos largos y bueno, que tenga también como un pensamiento negativo, acá no va a pasar nada, va a quedar todo igual. ¿No? Entonces esto es la indefensión aprendida. No voy a tener salida, no me va a quedar otra que dar un paso al costado. ¿No? Entonces, bueno, todo esto tiene que ver con esa vivencia. Bueno, por otro lado, tenemos acá lo que son los espectadores. Y acá también, dentro de los espectadores, tenemos dos grupos, que son los espectadores pasivos y los espectadores activos. Dentro de los espectadores pasivos, bueno, son aquellas personas que están ahí, están atestiguando todo lo que está pasando día a día, pero tienen miedo, no se animan a decir nada y muchas veces también por una cuestión de conveniencia están del lado del hostigador. Por esto que decíamos, ¿verdad? Porque bueno, pueden ser la próxima víctima. Con el tiempo, estas personas se vuelven insensibles también, naturalizan hechos de violencia. Entonces, bueno, no suman, no está bueno, y bueno, y contribuyen también a lo que son los ambientes tóxicos de trabajo. Y por otro lado, tenemos lo que son los espectadores activos, que con ellos sí, a veces están en el límite, ¿no? De que ven y que no saben cómo, y también tienen miedo. Entonces, bueno, con ellos son los que realmente se puede trabajar también la concientización, la beta para trabajar el cambio, para trabajar la protección y para trabajar realmente bueno, la importancia del tema y que puedan tener esa fuerza para hacer algo diferente, ¿sí? Para hacer visible esta situación que, bueno, de otra manera pasa desapercibida, no se ve, porque a veces viene alguien de afuera y está todo bárbaro, ¿no? Bueno, y solo los de adentro son los que saben qué es lo que realmente está ocurriendo. Bueno, ¿y cuáles son los ambientes propicios para el mobbing? ¿No? Nuestros ambientes propicios justamente son cuando hay, por ejemplo, organizaciones que no tienen un orden, a veces también hay jefaturas ausentes o que delegan, ¿no? Bueno, y ahí hay más de uno de repente que aplica el poder de una manera desmedida, cuando hay desconocimiento, desconocimiento de lo que es, bueno, como decíamos, toda la parte de normativa, de protocolos, todo lo que nos puede llegar a ordenar para que nuestro trabajo sea justo, para que nos podamos organizar también. Cuando hay conflictos que no se resuelven, ¿se acuerdan que hablamos, bueno, que el conflicto es un hecho puntual, pero siempre que hay un líder que genera un tiempo, un espacio para poder tratar esto que está pasando, para poder hablar del problema y pasar a otra cosa, siempre va a ser mejor que bueno, si esto lo dejamos pasar y bueno, que se arregle solo. Y solo los problemas no se arreglan, eso lo sabemos, ¿verdad? Y cuando hay escasa presencia de las figuras de gestión y contralor también, ¿verdad? Bueno, esos son como los ambientes donde se empieza a gestar las conductas tóxicas. Y mirar, por supuesto, para un costado. Bueno, por otro lado, yo también quería compartir con ustedes
todo lo que es el tema de la evaluación del mobbing, que en nuestro país todavía no ha llegado, no se ha implementado. En este aspecto, Iñaki Piñuel, que es, bueno, es un psicólogo madrileño, consultor a nivel internacional sobre temáticas de acoso laboral o mobbing, él sí, en el lugar donde participa y donde trabaja y vive, él ha aplicado lo que se llama el barómetro de Cisneros, que es una encuesta para poder medir cómo están siendo los entornos laborales, ¿sí? ¿Qué está pasando en el ambiente laboral? Esa encuesta que ustedes también pueden profundizar en la misma, a través lo googlean, barómetro de Cisneros, y bueno, y habla de justamente, bueno, cómo se siente, aspectos, ¿no? Como para indicadores para tener en cuenta cómo se siente el funcionario, cómo está haciendo su ambiente de trabajo, cómo se siente en relación a la tarea, en relación a los vínculos, en relación a la evaluación. Entonces, bueno, es algo que permite también dar insumos para trabajar la prevención y para poder detener o alertar cuando este tipo de situaciones empieza a instalarse en las organizaciones. A nivel de la ANEP, lo que nosotros tenemos es bueno, la calificación final, ¿no? Y hay lugares que a veces no es a fin de año, pasa tiempo, es con un número, a veces también eso genera, ¿verdad? Malestar, estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo, pero no algo más macro que tenga que ver con medir el ambiente, el sistema de trabajo. Entonces, bueno, eso es algo que está en el debe, que en algún momento me parece que podría ser algo bien interesante también como para trabajar. Bueno, ustedes lo pueden implementar también, ¿no? Como instrumento en cada entorno donde se encuentra. Bueno, llegamos a lo que son los mitos y las creencias, ¿no? Bueno, cuando no desconocemos del tema, no tenemos herramientas y no tenemos formación, a veces lo más fácil pensar, bueno, la persona se buscó esto, ¿no? Algo habrá hecho para que el perpetuador, el acosador esté hostigando o esté pasando esta situación. Puede ser uno de los mitos y creencias. Por otro lado, bueno, esto no es grave, bueno, hay cosas peores, ¿no? O está de viva, o de vivo, se pidió una licencia médica para no venir, justo que teníamos una reunión o que teníamos que participar de tal proyecto. Después también otros mitos y creencias tienen que ver con los perfiles, ¿no? Bueno, a mí esto no me pasa, le pasa porque es débil, porque siempre es negativo, siempre está mirando el problema y no la solución. Y la denuncia no sirve para nada, ¿sí? Y en este último punto también quería compartir con ustedes que a veces, bueno, como les decía hace un rato, lo que se determine puede ser compartido o no puede ser compartido, pero sí a veces genera algo cuando esto sale a la luz. Y hay muchas situaciones y muchos casos que yo le puedo decir que han detenido su práctica, ¿sí? Porque esto también es una exposición, ¿no? Bueno, que el nombre de la persona sabemos cómo es esto en la NEP, que esto después corre la información para todos lados, bueno, ya haya sido, haya estado su nombre presente en una denuncia. Y ni les cuento si la persona tiene más de una denuncia. Eso también lo hemos identificado, ¿no? Personas que han pasado por distintos centros educativos y en todos los centros educativos resulta que se han presentado este tipo de situaciones, más allá de que capaz que las personas no llegaron a hacer la denuncia. Y muchos capaz que, bueno, por esta cuestión de honor, ¿no? Y de demostrarse impecable, detienen, ¿no? Y empiezan a hacer cosas distintas, capaz que con mucho esfuerzo, pero lo detienen. Y bueno, y después por el contrario, tenemos que cuidar, como habíamos dicho, para aquellos que, bueno, esto es peor. Haber expuesto esta parte del hostigador, bueno, ahora sí, la venganza con todo. Entonces, bueno, eso tenemos que tenerlo en cuenta, pero también ver este lado que a mí me ha resultado como muy interesante también para poder compartir con ustedes. Bueno, y el tratamiento, como habíamos dicho, la persona que está viviendo este tipo de situaciones necesita un abordaje multidisciplinario. ¿Qué quiere decir esto? Una consulta médica, por todo lo que habíamos dicho desde el punto de vista psicosomático, bueno, una consulta con médico general, con médico psiquiatra, ¿sí? Que a veces
a veces la palabra psiquiatra en muchos entornos nos puede resultar, nos puede sonar fuerte o estigmatizante. Hoy es parte de la salud mental, la consulta con médico psiquiatra tratante, el tratamiento farmacológico, ni que hablar que los espacios de psicoterapia por excelencia, el espacio de psicoterapia, bueno, también se ha perfeccionalizado mucho, está la psicoterapia que tiene que ver con el MDR para trabajar justamente estas situaciones que conforman un estrés postraumático que dura muchísimo tiempo, ¿sí? Bueno, enfoques desde el punto de vista sistémico, psicoterapia focal o breve, pero sí una ayuda, porque la persona sola con esto no puede. También, bueno, al no encontrar la salida, siempre decimos que empiezan a invadir los pensamientos negativos, el pensamiento de sentirse acorralado, de no tener salida y hasta llegar a las ideas de muerte, ¿sí? Que en realidad, bueno, después en los procesos psicoterapéuticos sabemos que la idea de muerte es que la persona no puede seguir viviendo más de esta manera. Hay otras formas, pero para eso necesitamos contar con los entornos este, propicios para trabajar esta temática, que bueno, puede ser el entorno psicoterapéutico, ¿verdad? Hoy también hay muchos enfoques desde el punto de vista grupal, también, bueno, mucha información, pero lo que no podemos hacer es quedarnos solo con esto y pensar que la situación se va a solucionar sola, porque no. Esto implica remangarse, salir a la luz, pedir ayuda y transitar todo este proceso de la mejor manera. Bueno, algunas conclusiones finales, que ni que hablar que cuando tenemos información, cuando tenemos conocimiento, como lo dijimos desde el principio, de todo lo que ampara nuestro trabajo, tenemos también avances, ¿verdad? Tenemos una ventaja en ese sentido. Trabajar la sensibilización, la difusión, la capacitación, que es fundamental para los funcionarios, a través del Departamento de Formación de Códice. Vieron que desde hace muchísimos años las personas tienen la posibilidad de capacitarse, es por sorteo, pero bueno, hay muchas temáticas para que ustedes también formen parte, se actualicen, se oxigenen, se nutran. Confeccionar también un mapa de ruta en cada uno de los entornos laborales es fundamental. Bueno, ¿cómo vamos a convivir? ¿Qué vamos a hacer cuando aparece una situación con estas características? ¿Qué medidas vamos a tomar? ¿Cómo lo vamos a tratar? Es fundamental, así como tenemos el mapa de ruta de convivencia en los centros educativos, también en las oficinas está bueno que pueda existir también una guía a seguir para poder caminar juntos. No podemos estar aislados, pero tenemos que saber para qué lado vamos todos juntos y qué es lo que nos va a sumar y qué es lo que nos lleva a derrapar por otro camino que no tiene nada que ver, que es esto que estamos hablando desde el principio. Poder también formarnos en lo que es la mediación, la negociación, que es un tema muy apasionante, resolver los conflictos también desde esta perspectiva, y ni que hablar cuando tenemos la posibilidad de trabajar en equipo. El trabajo en equipo tiene muchísimas ventajas para nuestro pensamiento, para nuestra creatividad, para protegernos, para lo que es también la llegada de lo que tenemos para plantear. No es lo mismo cuando vamos a plantear algo solo que cuando vamos en equipo, cuando estamos viendo una situación desde varias miradas, pero estamos juntos, y cuando estamos aislados, parecería que quedamos excluidos y por fuera de todo. Bueno, y un poco para finalizar esta parte de la presentación, sean ese apoyo que un día sintieron que les faltó. Por acá les voy a dejar lo que les decía, si quieren tomar nota de mi correo, por si alguien quiere en algún momento hacer alguna consulta particular o bueno, plantear algo, yo estoy a disposición y bueno, me pueden encontrar por ahí por ese correo.